El oficial Daniel Briggs había enfrentado incendios en casas, situaciones con rehenes y redadas en laboratorios de metanfetamina. Pero nada, ni los gritos, ni la sangre, ni siquiera el día en que dispararon a su propio compañero, podía compararse con el escalofrío que le recorrió la espalda en el momento en que su canino se negó a cruzar esa puerta. Sombra no era cualquier perro. Había sido entrenado por el Departamento de Defensa, había servido en el extranjero y una vez detectó una bomba casera escondida bajo 1,5 metros de grava. Pero ese miércoles por la tarde en un tranquilo vecindario de Oakwood Hills, Sombra hizo algo que nunca había hecho en 6 años de servicio. Se detuvo. Miró fijamente. Y gruñó, bajo, gutural, primal, hacia una casa que parecía perfectamente normal por fuera. La llamada al 911 llegó a las 3:42 de la tarde. Una vecina reportó un mal olor y no había visto a su vecino mayor en más de una semana. El despacho lo clasificó como una revisión de bienestar estándar, y Daniel, recién rotado de vuelta al patrullaje tras 6 meses en una fuerza especial federal, lo tomó sin pensarlo 2 veces. La dirección era una casa modesta de estilo rancho en un callejón sin salida. Céspedes bien cortados, autos estacionados ordenadamente. Sin señales de entrada forzada, sin gritos, sin signos de pánico, solo una inquietante quietud que no encajaba. «Vamos, pequeño», dijo Daniel, tomando la correa mientras Sombra saltaba de la parte trasera de la patrulla. Sombra olfateó el aire, la cola moviéndose ligeramente al principio. Pero al subir al porche delantero, algo cambió. La cola se puso rígida. Las orejas se echaron hacia atrás. Justo cuando Daniel alcanzó el pomo de la puerta y dio la señal, despejado, Sombra se quedó inmóvil. El perro apoyó las 4 patas, firmes como cemento, y dejó escapar un gruñido bajo y vibrante que Daniel sintió en el pecho. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró. «Se supone que debes entrar». Sombra no se movió. Daniel se agachó a su lado, revisó sus ojos, orejas, nariz. No había signos de dolor o lesión, pero la mirada del perro estaba fija en la puerta de madera como si fuera una amenaza. Se puso de pie lentamente y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte esta vez. «Departamento de Policía. ¿Hay alguien en casa?» Silencio. Sombra retrocedió ligeramente, con los pelos del lomo erizados, su gruñido haciéndose más profundo. Fue entonces cuando Daniel lo olió. No era fuerte. Todavía no, pero estaba ahí. Metálico, ligeramente dulce e inconfundible para cualquier policía con más de un mes en el trabajo. Sangre. La puerta estaba sin seguro. Daniel se anunció de nuevo, sacó su arma por si acaso y la empujó para abrirla. «Departamento de Policía, voy a entrar». Lo primero que lo golpeó fue el calor. El termostato debía estar alto porque el aire era denso y rancio. Lo segundo fue la música, una melodía de jazz lenta sonando suavemente desde algún lugar más profundo de la casa. Lo tercero fue el olor, hierro, grasa, algo cocinándose. «Sombra», susurró de nuevo y tiró suavemente de la correa. El perro gimió pero mantuvo su posición. «Bien, tú mantén la posición». Daniel entró solo. La casa estaba impecable. Demasiado impecable. Revistas alineadas en la mesa de centro. Correo apilado en perfecto orden en la consola del pasillo. Un rastro leve de lo que parecía salsa de tomate iba desde la puerta principal hasta las baldosas de la cocina, pero no era salsa de tomate. Eso lo sabía ahora. Al entrar en la cocina, una olla de cocción lenta burbujeaba en el mostrador, soltando vapor. Una mujer estaba de pie en el fregadero. Se giró lentamente al escucharlo. Sus ojos estaban rojos, sus labios agrietados. Llevaba un delantal amarillo con un patrón floral. Una etiqueta en su blusa decía Marisa. «¿Señora Keller?», preguntó Daniel, con voz baja pero firme. Ella asintió. Sus vecinos estaban preocupados por su esposo. Ella se limpió las manos en el delantal. Se fue de la ciudad. Conferencia en Boston. Daniel miró el calendario en el refrigerador. Sin fechas de viaje, sin recordatorios, sin itinerario. ¿Le importa si echo un vistazo? Ella dudó, solo una fracción de segundo, luego sonrió. Claro. Mientras Daniel se dirigía hacia la parte trasera de la casa, Sombra ladró desde el porche delantero.
Un ladrido fuerte y agudo, luego otro, y luego 3 seguidos. Patrón de alerta. Daniel se giró. El perro miraba directamente la olla de cocción lenta. El estómago de Daniel se hundió. Volvió a la cocina. ¿Qué está cocinando? Marisa se quedó inmóvil. Solo estofado de carne, el favorito de mi esposo. Él se acercó al mostrador. No hace falta que toques eso, dijo ella rápidamente, dando un paso adelante. Daniel se movió más rápido. Con un movimiento rápido, levantó la tapa. Lo que vio dentro lo perseguiría por el resto de su vida. Una mano humana, pálida e hinchada, flotaba en medio de un estofado de papas, zanahorias y cebollas. Las uñas estaban intactas. El dedo anular llevaba un grueso anillo de bodas de oro. No gritó, no alcanzó su radio. Simplemente retrocedió, con el arma desenfundada, y dijo: Marisa Keller, no se mueva. Ella lo miró inexpresivamente al principio, luego caminó con calma hacia el fregadero y alcanzó algo. Demasiado rápido. Daniel reaccionó por instinto. Manos arriba. Ella se detuvo. Sombra ladró de nuevo desde afuera. Retroceda, señora. Lentamente. Marisa levantó las manos, respirando pesadamente ahora. No quería, susurró. Dijo que se iba. Dijo que había terminado conmigo. No podía simplemente irse. No después de todo. Le di mi vida. Daniel se acercó, le esposó las manos detrás de la espalda sin decir palabra. Mientras le leía sus derechos, el único sonido en la habitación era el lento burbujeo de la olla que seguía hirviendo detrás de ellos. Afuera, Sombra estaba sentado junto a la patrulla, con los ojos aún fijos en la casa. No había necesitado ver qué había en la olla. Ya lo sabía. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Marisa Keller con una finalidad aguda que resonó en las paredes impecables de la cocina. Sus manos temblaban ahora, no por miedo, pensó Daniel, sino por agotamiento. No luchó. No gritó. Solo se desinfló. Como un globo que había estado perdiendo aire durante días y finalmente se rindió. Daniel mantuvo un ojo en ella mientras alcanzaba su radio. Aquí el oficial Briggs, número de placa 9417. Necesito refuerzos inmediatos en el 742 de Waverly Drive. Sospechosa en custodia, posible homicidio. Aseguren una unidad forense y notifiquen al forense. Hubo una pausa en la línea antes de que el despachador respondiera solicitaran. ¿Dijiste homicidio 9417? Lo hice, dijo Daniel, con la voz tensa. Tenemos restos humanos. Diles que traigan equipo completo. Esta casa es la escena de un crimen. Sombra gimió en el umbral, todavía negándose a entrar. Daniel encontró sus ojos por un segundo. No había miedo en el rostro del perro, solo certeza. Lo sabía. Daniel llevó a Marisa afuera y la sentó en los escalones del porche, fuera de la vista de la ventana de la cocina. No quería que volviera a mirar esa olla. Sombra se sentó protectoramente a los pies de Daniel, sin apartar los ojos de ella. ¿Quieres contarme qué pasó, Marisa? Los ojos de ella se dirigieron hacia él, inyectados de sangre y vacíos. Dijo que era aburrida, que no era la mujer con la que se casó. Dijo que conoció a alguien nuevo, una estudiante de posgrado, 26 años, rubia, escribía poesía. Daniel se quedó en silencio. Intenté razonar con él, supliqué, lloré, prometí cambiar. Se rió. Se rió de mí. Una lágrima rodó por su mejilla, pero ella no la limpió. Así que esperé. Esperé tanto tiempo hasta que bajó al sótano por su maleta. Luego lo seguí con el mazo para carne. Exhaló, larga y hueca. Solo hizo falta un golpe. Daniel no se movió, no habló. Su formación le decía que permaneciera neutral, que recolectara información sin guiar al sujeto. Pero por dentro, su estómago se había convertido en hielo. La primera unidad de refuerzo llegó 5 minutos después, la oficial Dena Walsh y un novato llamado Caleb Martínez. Ambos palidecieron cuando Daniel les informó lo que encontrarían en la cocina. Los detalles eran innecesarios. Cocina, olla de cocción lenta, mano humana, fue suficiente. ¿Estás seguro de que quieres verlo tú mismo?, preguntó Daniel.
Dena asintió rígidamente. Si vamos a hacer trámites esta noche, no te dejaré llevarte todo el crédito por el trauma. Entraron con guantes y kits para la escena del crimen. Daniel volvió con Marisa. Necesito saber dónde está el resto de tu esposo. Ella parpadeó, como si estuviera genuinamente confundida. No lo sé. Perdí la cuenta. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que perdiste la cuenta? Intenté dividirlo en partes. Las piezas grandes fueron al congelador. Algunas traté de quemarlas en el pozo de fuego del patio trasero, pero el olor era demasiado fuerte. Creo que los vecinos lo notaron, así que paré. Miró hacia sus rodillas. Pensé que tal vez si cocinaba lo que pudiera, tal vez desaparecería, ya sabes. Daniel no respondió. No había nada que decir ante eso. Mientras aseguraban la escena, Daniel llevó a Sombra alrededor del perímetro de la casa. El perro olfateó con entusiasmo ahora, energizado por la adrenalina y el olor a sangre en el aire. Se detuvieron cerca del cobertizo en el patio trasero. Sombra se detuvo, se sentó. Daniel abrió la puerta. Dentro había bolsas de basura, pesadas, goteando. El hedor era inconfundible. Lo reportó y retrocedió. Los técnicos de la escena del crimen lo manejarían. Al atardecer, el patio estaba lleno de uniformados, fotógrafos, forenses e investigadores. La cinta de la escena del crimen ondeaba en el viento como cintas amarillas atadas a una casa de horrores. Los vecinos se reunieron en las aceras, susurrando detrás de tazas de café y teléfonos con cámara. Alguien murmuró, siempre parecía tan amable. Daniel había escuchado esa frase 100 veces en su carrera. Siempre parecía tan amable. Era prácticamente el lema de cada caso espeluznante en el que había trabajado. Uno de los técnicos, un veterano llamado André, salió limpiándose el sudor de la frente. Encontramos fragmentos de hueso en el pozo de fuego, probablemente del cráneo y algo de mandíbula. Los dientes están intactos, así que los registros dentales deberían confirmarlo. Daniel asintió. ¿Algún signo de lucha en la casa? Ninguno. La escena más limpia que he visto en un tiempo. ¿Demasiado limpia? ¿Premeditado? Andrea asintió. Ella limpió como si estuviera preparando una casa para la venta. Encontraremos rastros de lejía por todas partes. Daniel miró hacia la patrulla donde Marisa estaba esposada en el asiento trasero, mirando al frente. Más tarde esa noche, presentó su informe inicial en la comisaría. Mientras escribía, seguía volviendo a una parte de la historia, la parte que no tenía sentido lógico, solo instintivo. ¿Por qué Sombra se había negado a entrar? El perro había caminado por zonas de fuego activo, casas de cocina de metanfetamina y un sótano colapsado para rescatar a un niño moribundo. Pero ese día, en el vecindario más seguro de Oak Hills, se mantuvo firme como si ya lo supiera. El capitán Rance llamó a Daniel a su oficina alrededor de las 9 de la noche. ¿Estás bien? Daniel asintió lentamente. Sí, solo tratando de entenderlo. El capitán le entregó un café. Hiciste todo bien. Esa mujer, probablemente lo estuvo planeando durante meses. Sigo pensando, dijo Daniel, si Sombra no se hubiera negado a entrar, podría haber pasado por alto la cocina. Podría haber creído su historia. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría pasado antes de que alguien lo descubriera? El capitán miró por encima del borde de su taza. Tal vez ese perro te salvó la vida, Briggs. Daniel no discutió. Ya lo sabía. Cuando llegó a casa, era casi medianoche. Soltó a Sombra en el patio trasero, se sentó en los escalones del porche y escuchó el zumbido de las cigarras en los árboles. No podía sacarse la imagen de la cabeza, la mano en la olla, el anillo de oro, la calma en la voz de Marisa mientras hablaba de estofado, traición y trituradoras de carne. Sombra regresó a él y se acostó con un gemido, descansando la cabeza en la bota de Daniel. Daniel se agachó y le rascó detrás de las orejas. «Lo sabías», murmuró. El perro dio un gruñido bajo, la cola moviéndose una vez. Al otro lado de la ciudad, en la cárcel del condado, Marisa Keller estaba sentada en una celda de detención bajo vigilancia las 24 horas. Cuando le preguntaron si quería un abogado, dijo, «No, solo quiero dormir». Cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que hizo, no dijo nada en absoluto. Pero antes de que se alejara del guardia,
susurró algo casi demasiado bajo para escuchar. Dijo que me iba a dejar como si fuera basura. Y luego sonrió. A la mañana siguiente trajo niebla y silencio a Oakwood Hills. En cualquier otro jueves, Daniel Briggs podría haber pasado las primeras horas tomando café en su garaje, arreglando la vieja motocicleta de su abuelo mientras Sombra masticaba un juguete de cuerda cercano. Pero esa mañana, nada era rutinario. Nada estaba tranquilo. Su uniforme olía ligeramente a hierro y carne de estofado. Incluso después de una ducha, no podía quitarse el olor de la nariz. Dormir había sido inútil. La mano, el anillo, la olla, todo se repetía en un bucle detrás de sus párpados. Cuando llegó a la comisaría justo después de las 6 de la mañana, Sombra se animó en el asiento trasero como si ya supiera que no habían terminado. No lo habían hecho. La casa de los Keller había sido asegurada durante la noche. La cinta de la escena del crimen todavía colgaba ligeramente con el rocío. Dentro, un equipo forense ya estaba trabajando. Cámaras destellando, hisopos etiquetados, fotos de cada centímetro de la casa siendo tomadas y catalogadas. Buenos días, Briggs, saludó André, el técnico forense principal, en la puerta principal. Espero que hayas traído café fuerte. Este lugar se puso peor. Daniel entró y se puso guantes. ¿Qué pasa ahora? André señaló la cocina. Drenamos la olla. Confirmamos que la mano es real, obviamente. El anillo de bodas grabado con, para Robert, siempre. Coincide con el esposo desaparecido. Pero escucha esto, hay evidencia de que intentó blanquearla antes de cocinar. Daniel parpadeó. ¿Qué? Sí, dijo André, como si estuviera tratando de desinfectar el crimen. Hay rastros químicos en el caldo. Daniel tragó con fuerza. Intentó lavarlo antes de hacer estofado. Esa es la teoría. No tenía respuesta para eso, solo un largo suspiro. Se trasladaron a la lavandería. La evidencia de sangre se había acumulado detrás de la lavadora, ahora completamente retirada de la pared. Debajo yacía una alfombra de baño enrollada, empapada y rígida con sangre seca. Los forenses también encontraron un mazo de metal para carne envuelto en una bolsa de basura enterrada en el contenedor de compost al aire libre, usado para ablandar, murmuró André sombríamente. Daniel se agachó junto a las manchas de sangre. Es casi como si no intentara ocultarlo, pero también lo hizo. André asintió. Contradicción clásica. Querer confesar pero no ser atrapado. En el armario del pasillo, encontraron varias bolsas de supermercado, recibos fechados 10 días antes. Los artículos incluían lejía extra fuerte, bolsas de basura industriales, cinta adhesiva y guantes de látex. Todo pagado en efectivo. Ella se preparó para esto, dijo Daniel. André estuvo de acuerdo. No fue un asesinato por rabia. No del todo. Esto estuvo cocinándose, como el maldito estofado. Afuera, Sombra tiró de su correa, la cola en alto, la nariz en el suelo. Daniel siguió su ejemplo mientras rodeaban la propiedad. Cerca de los rosales, Sombra se detuvo en seco. Se sentó, luego dejó escapar un ladrido corto. ¿Tienes algo?, susurró Daniel. Con una paleta manual, Daniel comenzó a cavar, lento, cuidadoso, preciso. A pocos centímetros de profundidad, golpeó metal, una caja de lata quemada. Dentro, envuelto en capas de tela carbonizada, había un montón de tarjetas de identificación parcialmente derretidas, tarjetas de crédito y una unidad flash. En el fondo había una pequeña foto medio quemada. Robert Keller y Marissa en su día de boda. La cara de ella había sido rayada. Daniel la miró en silencio. No solo lo había matado. Intentó borrarlo. De vuelta en la comisaría, la sala de interrogatorios zumbaba con luz fluorescente. Marissa estaba sentada inmóvil en un sudadera con capucha y pantalones de chándal grises, con las manos cruzadas, los tobillos encadenados. La detective Carla Monroe estaba realizando la primera ronda de preguntas. Daniel observaba a través del cristal. Señora Keller, dijo Carla suavemente, encontramos el anillo de su esposo. Sabemos que la mano en el estofado es de él. Lo que necesitamos entender ahora es por qué. Marissa ladeó la cabeza. Porque dijo que no importaba. Carla no se inmutó. Eso no es razón para matar a alguien.
El labio de Marisa se crispó. No, es una razón para hacer desaparecer a alguien. Lo dijo como si lo hubiera ensayado. Carla se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está el resto de él? Marisa levantó la vista por primera vez. No encontrarán todo. Me aseguré de eso. No dio más detalles. Daniel se reunió con Carla después en el pasillo. Está tranquila. Demasiado tranquila, dijo Carla. Como si pensara que esto es una sesión de terapia. No está mentalmente enferma, respondió Daniel. No de una manera que la libre de responsabilidad. De acuerdo. Pero está emocionalmente calcificada. Sin vergüenza, sin pánico, solo cálculo frío. Daniel pensó en el congelador, los recibos, la lejía en la olla. No perdió la cabeza. Tomó una decisión. Carla asintió. Y ahora quiere controlar la narrativa. Al mediodía, comenzaron a llegar los resultados del laboratorio. El ADN confirmó que la mano pertenecía a Robert Keller. Se encontraron más restos, fragmentos de hueso y dientes, en el pozo de fuego del patio trasero. Los patrones de quemadura indicaban una llama abierta durante varias horas. Los dentistas forenses necesitarían tiempo para cotejar todo, pero el análisis preliminar era sombrío. En el congelador del garaje, los paquetes de carne sellados al vacío estaban etiquetados con fechas, pero no con tipos de carne. Estaban congelados. El tejido humano necesitaría descongelarse lentamente para el análisis. Uno de los novatos vomitó en el césped al verlo. Daniel volvió a la patrulla donde Sombra esperaba pacientemente. Abrió la parte trasera y dejó salir al perro, luego se sentó junto a él en la acera. «Lo sabías, ¿verdad?», susurró, frotando detrás de las orejas de Sombra. Antes de que viera la cocina, antes de que ella dijera una palabra, lo olfateaste. Sabías que algo no estaba bien. Sombra se apoyó contra su pierna, con los ojos tranquilos, la respiración lenta. Daniel miró la casa. «Buen chico», dijo. Esa tarde, se emitió un comunicado de prensa. «Mujer arrestada en un espeluznante homicidio doméstico» fue el titular que apareció en todos los periódicos locales. En línea, la historia se difundió rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que los medios nacionales la recogieran. El término «asesina del estofado» fue tendencia el resto del día. El departamento emitió un comunicado oficial acreditando al oficial Briggs y a su compañero K9 Sombra por su rápido pensamiento y moderación al descubrir un asesinato potencialmente oculto. Pero a Daniel no le importaba la prensa. No podía dejar de pensar en la forma en que Marisa sonrió cuando dijo «me aseguré de eso». Esa noche, él y Sombra se sentaron en silencio otra vez. Esta vez dentro de la casa, con la televisión a bajo volumen, una caja de pizza a medio terminar en la mesa. Daniel finalmente tomó su teléfono y llamó a su hermana Maggie. «Oye», dijo. «¿Estás bien?», preguntó ella de inmediato. Sí, solo necesitaba escuchar a alguien que no miente. Maggie guardó silencio por un segundo. «Vi las noticias. Jesús, Danny, ¿fue realmente tan malo?». Miró a Sombra, luego a sus botas aún puestas, ligeramente manchadas en las suelas. «Fue peor». El día después del arresto, la ciudad de Oak Hills despertó con una resaca de incredulidad. Los camiones de noticias se estacionaron cerca de la escena del crimen. Los vecinos susurraban como si la tragedia pudiera filtrarse a través de las vallas de madera. Y en el centro de todo, la casa de los Keller, una vez un modelo de Encantó suburbano, ahora estaba sellada detrás de la cinta de la escena del crimen, su césped bien cuidado manchado con una curiosidad morbosa. Dentro de la comisaría, Daniel Briggs miraba el tablero en la sala de casos. Se había convertido en un collage morboso. Fotos del pozo de fuego del patio trasero, primeros planos de la mano cortada, bolsas de evidencia etiquetadas como restos del congelador. En el centro estaba la foto del DMV de Robert Keller, sonriendo, sin saber que se convertiría en una historia de advertencia tallada en los titulares. Daniel tomó un sorbo de café tibio. Sombra yacía cerca, con la cabeza en las patas, los ojos observando cada movimiento. La detective Carla Monroe entró con una carpeta delgada de manila. «Ya tenemos el perfil psicológico». «Lo aceleraron», dijo, entregándoselo.
El capitán quiere una imagen más clara antes de que el fiscal comience a hablar de acuerdos de culpabilidad. Daniel hojeó las páginas, escaneando las notas del psicólogo forense que realizó la evaluación inicial de Marisa. Rasgos narcisistas limítrofes, sin signos de psicosis, supresión emocional extremadamente alta, indicadores elevados de trauma por abandono. No está loca, dijo Carla, leyendo su rostro. Solo está enojada, calculadora y emocionalmente insensible. Daniel asintió. Una asesina que todavía carga el lavavajillas. Esa mañana, el equipo regresó a la casa de los Keller con una nueva orden de registro, esta vez para inspeccionar minuciosamente el ático y el garaje. Los forenses habían sido exhaustivos en la planta principal y el patio trasero, pero con el último comentario críptico de Marisa, no encontrarán todo, nadie quería arriesgarse. El garaje estaba oscuro y húmedo. Las herramientas colgaban ordenadamente en la pared. Una cortadora de césped estaba bajo una lona, pero el congelador en el extremo opuesto todavía zumbaba como una acusación. Daniel lo abrió. Quedaban varias bolsas, cada una sellada al vacío, apiladas como sobras. Pero esta vez, algo llamó su atención. Una bolsa de lona metida debajo de la carne congelada. La sacó. Dentro había documentos legales, la póliza de seguro de vida de Robert, su certificado de nacimiento y lo más revelador, una petición de divorcio firmada con fecha de 2 días antes de que desapareciera. Ella sabía que venía, dijo Daniel a André, que estaba a su lado. No solo reaccionó. Lo planeó. André sacó un hilo de correo electrónico impreso entre Robert y un abogado de divorcios local. El último mensaje decía, finalizando el viernes, ella aún no lo sabe. Espero que sea tranquilo. No lo fue. En el ático, Carla y 2 oficiales revisaban cajas viejas de libros y decoraciones navideñas. Cerca de la pared del fondo, Sombra se sentó abruptamente y gruñó. Daniel se unió a ellos y observó al perro empujar una gran caja de almacenamiento de plástico con la nariz. ¿Tienes algo?, preguntó Daniel. Carla abrió la tapa. Dentro, envueltos en sábanas, había varios dedos cortados, cada uno envuelto fuertemente en gasa. Daniel se giró, con la mandíbula apretada. Jesús, murmuró un oficial. Eran trofeos, susurró Carla. O tal vez solo lo que quedó. Encontraron otra bolsa de cierre debajo que contenía un álbum de fotos empapado en sangre. Las imágenes habían sido parcialmente quemadas, pero no irreconocibles. Fotos de boda. Robert enseñando en la universidad. Marisa sonriendo, luego lentamente, a lo largo de las páginas, sin sonreír en absoluto. En la última foto, Robert estaba solo en una playa. La imagen había sido apuñalada repetidamente en la cara con algo afilado. De vuelta en la comisaría, Daniel se sentó solo en la sala de informes con Sombra acurrucado a sus pies. El peso de todo aquello lo abrumaba. La violencia no era lo más difícil. No para un policía. Era la intimidad de todo esto, la cercanía, la pura normalidad doméstica del escenario convertida en grotesca. No fue un crimen pasional. Fue un crimen de erosión, la lenta podredumbre del resentimiento. La acumulación de amargura tan densa que se desbordó en horror. Y a través de todo esto, Sombra había sentido algo antes de que Daniel siquiera tocara el pomo de la puerta. El capitán Rance entró silenciosamente y deslizó un nuevo informe sobre la mesa. Han vuelto los resultados balísticos y toxicológicos, dijo. Sin disparos, sin tranquilizantes. La causa de la muerte coincide con lo que ella dijo. Trauma por fuerza contundente en el cráneo. El mazo estaba limpio. Bueno, tan limpio como puede estar un arma homicida. Daniel levantó la vista. ¿Por qué guardar los dedos? El capitán negó con la cabeza. Puede que nunca lo sepamos, pero entre tú y yo, creo que quería recordar haberlo lastimado pedazo por pedazo. Daniel no respondió. El capitán se apoyó contra la pared. Los medios la llaman la viuda de la olla de estofado, ahora. El fiscal está pensando en cadena perpetua sin libertad condicional. Ningún alegato de locura va a prosperar. ¿Y Sombra?, Daniel preguntó. El capitán sonrió. Asuntos Públicos quiere nominarlo para un premio local al valor. Puede que te haya salvado la vida. Daniel asintió levemente. Él salvó la verdad. Esa noche,
Daniel estaba en su porche trasero otra vez. El mismo lugar que la noche anterior. Pero algo en el aire se sentía más pesado, más quieto. Lanzó una pelota de tenis al patio. Sombra corrió tras ella, ansioso, rápido. Por un momento, Daniel se permitió sonreír. Buen chico, dijo mientras el perro regresaba, con la cola moviéndose. La sonrisa se desvaneció mientras miraba las estrellas. No había paz en la justicia, solo cierre, y a veces incluso eso venía con astillas. Mientras tanto, en su celda solitaria en la cárcel del condado, Marisa Keller yacía despierta, mirando al techo. No había hablado en todo el día, tampoco había comido. Simplemente yacía en su litera, con las manos cruzadas sobre el pecho, susurrando algo para sí misma que el guardia nocturno apenas podía escuchar. Cuando pasó por su celda de nuevo, se detuvo y se acercó más. Ella estaba tarareando. Le tomó unos segundos darse cuenta de que era la misma melodía de jazz que sonaba en su cocina el día que Daniel entró. El estofado había hervido. La historia había cocido a fuego lento. Y ahora todo lo que quedaba eran los restos de una mujer que nadie realmente conocía y un esposo que nunca pudo irse. La sala del tribunal estaba silenciosa, estéril y zumbaba con tensión cuando Marisa Keller entró con su mono naranja y grilletes. Su cabello había crecido más desde su arresto, ahora con mechones grises y recogido en una trenza suelta. No parecía una asesina. Parecía la tía de alguien, alguien que podría tejer, hornear o ser voluntaria en la colecta de libros de la iglesia. Pero todos en esa sala sabían la verdad. Daniel Briggs estaba sentado en el lado izquierdo de la galería, con su uniforme impecable, un cuaderno equilibrado sobre su rodilla. Sombra yacía tranquilamente bajo su asiento. La presencia del pastor alemán no era protocolaria. Era simbólica. Sombra no era solo un K9. Fue quien se negó a entrar. El que supo, de alguna manera, antes que nadie, que el mal hervía en esa estufa. La fiscalía lo calificó como uno de los homicidios domésticos más metódicos y perturbadores en la historia reciente del condado. La defensa, jugaron la carta de la salud mental, alegaron que Marisa había sufrido años de abuso psicológico, que su colapso emocional resultó en un estado disociativo extremo. Pero la evidencia no mentía, y tampoco lo hacían el congelador, la olla o el pozo de fuego. Daniel observó desde la galería mientras la fiscal adjunta Hallie Rhodes presentaba la cronología. El jurado permaneció en silencio, con los ojos fijos, rostros pálidos. Robert Keller había iniciado los trámites de divorcio 2 días antes de su asesinato. Había estado durmiendo en la habitación de invitados. Llamó a su hermano la noche que fue asesinado y dejó un mensaje de voz que decía: «No lo está tomando bien. Me mantengo calmado, pero estoy asustado». El jurado escuchó ese mensaje. Algunos se estremecieron visiblemente. Rhodes mostró imágenes de seguridad de Marisa comprando lejía, bolsas de basura y una picadora de carne. Entró en la tienda local de suministros para el hogar y el rancho con un suéter floral y salió con preparativos para un asesinato en su maletero. Sonrió al cajero. La evidencia digital era hermética: recibos, correos electrónicos, mensajes de texto borrados recuperados de su teléfono. El historial de búsqueda en Google lo selló: cómo cocinar huesos grandes de carne. ¿Se puede quemar grasa humana en un fuego al aire libre? ¿A qué huele la carne podrida? Un jurado se puso verde y se cubrió la boca. Cuando fue el turno de Daniel para testificar, se puso de pie y dijo la verdad. Sobre el olor, sobre la negativa de Sombra. Sobre el momento en que levantó la tapa y vio la mano, la piel agrietada, el anillo de bodas aún puesto. Trató de no mirar a Marisa, pero una vez lo hizo, y ella ya lo estaba mirando, sin expresión, como si estuviera viendo un documental que ya había visto una docena de veces. Miró a Sombra, que estaba sentado tranquilamente a sus pies, con los ojos en el jurado, la cola quieta, una presencia, un recordatorio, el perro que sabía. De vuelta en la comisaría, Daniel se sentó con Carla Monroe y revisó el paquete forense final. El juicio estaba casi terminado, pero quedaba una pieza sin resolver. ¿Qué pasa con el teléfono desechable?, preguntó Daniel. Carla le entregó un teléfono en una bolsa recuperado de un panel falso en el techo del dormitorio principal. Un mensaje enviado desde él, dijo, a un número en la ciudad registrado a nombre de Samantha Carter, estudiante de posgrado en literatura inglesa. Daniel frunció el ceño.
la que supuestamente Robert tenía una aventura. Sí. Ella nunca respondió. Dijo que no conocía a Robert más allá de una clase en la que fue profesor invitado. Pero el mensaje decía, es tuyo. Ven por él. Entonces, la provocó, dijo Daniel. Carla asintió. Quería que esta chica apareciera. Tal vez encontrar el cuerpo, tal vez ser culpada, o tal vez solo para verla desmoronarse, sabiendo que era demasiado tarde. Daniel se reclinó, con la mente acelerada. No se quebró, dijo en voz baja. Quería que alguien viera las consecuencias. El veredicto llegó un viernes. Culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, abuso de cadáver, manipulación de pruebas, obstrucción. Marisa no mostró emoción, ni lágrimas, ni súplicas. Rechazó hablar antes de la sentencia. Pero después de la audiencia, mientras la sacaban de la sala del tribunal, se volvió hacia Daniel y dijo: «Tú piensas que soy el monstruo, pero yo solo fui el acto final». Él preparó el escenario. Daniel no dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sombra, sentado en el pasillo fuera de las puertas de la sala del tribunal, dio un gruñido suave mientras ella pasaba. Fue el único sonido que alguien escuchó. Semanas después, mientras la ciudad seguía adelante y los camiones de noticias desaparecían, Daniel se encontró pensando más en lo que podría haber pasado si Sombra no se hubiera detenido en la puerta. Si hubiera creído las mentiras. Si no hubiera olido lo que nadie más podía. Un día, mientras corría con Sombra por el viejo sendero abandonado detrás de la escuela secundaria, Daniel se detuvo cerca de la cresta y miró a través de los árboles. ¿Lo encontramos todo?, preguntó en voz alta. Sombra se sentó, con las orejas alerta, la nariz temblando. Daniel alcanzó su chaleco y sacó la placa de reconocimiento que Sombra había recibido. Por valentía e instinto excepcional en servicio activo, leyó y sonrió. Todavía no sé cómo lo haces. Sombra dio un pequeño resoplido, como si estuviera cansado de los elogios. Daniel se rió. Está bien, vámonos. Más tarde esa noche, Daniel volvió al archivo del caso Keller una última vez. Había una foto más que no había podido mirar, una del ático, del álbum de bodas quemado. La abrió. En la foto, Marisa estaba sentada en un banco junto a Robert. No estaba sonriendo. De hecho, miraba lejos de la cámara, hacia algo o alguien fuera del encuadre. Una sombra difuminaba el borde de la toma. Pasó a la última página. Una nota escrita a mano había sido escondida en la parte trasera del álbum, pasada por alto durante la recolección de pruebas. Acababa de aparecer. Decía: si él se va, yo desaparezco. Si yo desaparezco, nadie me recuerda. Pero si él desaparece, yo me convierto en la historia. M. Daniel miró el papel. Pensó en todas las escenas del crimen a las que había ido, la sangre, las armas, las secuelas. Pero esta era sobre identidad, sobre control, sobre desaparecer al revés. Ese fin de semana, la ciudad celebró una ceremonia de reconocimiento K9 en el centro cívico de Oakwood Hills. Las familias locales llevaron a sus hijos. El alcalde entregó medallas. Y cuando Sombra cruzó el pequeño escenario de madera con su chaleco y placa, la sala estalló en aplausos. No ladró, no actuó, solo se quedó quieto como un soldado. Daniel se arrodilló a su lado, aceptó el certificado y habló brevemente. He estado en las fuerzas del orden durante 15 años, he visto algo de oscuridad. Pero este caso me recordó: el mal no siempre viene con un arma. A veces lleva una sonrisa. A veces te sirve la cena. Hizo una pausa. Y a veces, quien te salva no habla en absoluto. Solo se niega a entrar. 6 meses después, las hojas se habían vuelto doradas en Oakwood Hills, y la casa en Waverly Drive había sido vendida. Los nuevos propietarios repintaron las contraventanas, plantaron petunias e intentaron no estremecerse cada vez que un vecino susurraba: esa fue la casa de los Keller. Pero ninguna cantidad de pintura nueva podía borrar un recuerdo como ese. Daniel Briggs ya no patrullaba las calles. Después del caso Keller, aceptó un ascenso, investigador de campo senior, supervisando crímenes importantes en 3 condados. Era más trabajo de escritorio, más archivos de casos y menos llamadas repentinas para enfrentar el horror detrás de una puerta principal. Pero aún viajaba con Sombra todos los días. El perro, ahora de 7 años,
Tenía el hocico un poco más gris, pero el fuego en sus ojos permanecía. Todavía se animaba con el sonido de las sirenas, todavía gruñía a los extraños que se quedaban demasiado tiempo cerca de la camioneta de Daniel, todavía se negaba a entrar en una casa a menos que sintiera que era seguro. Y Daniel nunca había confiado tanto en otra criatura, hombre o perro, en su vida. La ciudad había seguido adelante, como siempre lo hacen los pueblos pequeños. La gente hablaba de ello en la barbería, murmuraba al respecto en el vestíbulo de la iglesia. Algunos podcasts de crímenes reales recogieron la historia, apodando a Marisa la viuda del estofado y especulando sobre si había matado antes. Pero Daniel sabía la verdad. No se trataba de práctica. Se trataba de propósito. Marisa había querido tener la última palabra. Y de alguna manera, la tuvo. Su juicio fue noticia nacional. Sus fotos en el tribunal se convirtieron en memes. Su foto policial fue compartida más de 3 millones de veces. Pero ella nunca volvió a hablar. Sin entrevistas, sin cartas, sin arrebatos. Simplemente desapareció en el sistema. Daniel estaba sentado en su oficina un jueves por la tarde, hojeando un sobre de evidencia sellado marcado como Exhibit 41F, la última foto tomada del ático. Era una imagen de Robert Keller sosteniendo una copa de vino tinto, sonriendo en su terraza trasera. En la esquina del encuadre estaba una silueta familiar, Sombra. La foto había sido tomada 3 semanas antes del asesinato. Los Keller habían organizado una recaudación de fondos para el refugio de animales del vecindario. Daniel había llevado a Sombra. Supongo que ya la estabas vigilando entonces, dijo, pasando un dedo por la funda de plástico. Sombra levantó la cabeza de debajo del escritorio. Sí, estoy hablando de ti. El perro golpeó la cola una vez y volvió a dormir. Ese fin de semana, Daniel condujo hasta la escuela primaria Jefferson para un programa de seguridad y concientización sobre K9. La escuela lo había invitado a hablar, y el gimnasio estaba lleno de niños de segundo y tercer grado con libros para colorear y sombreros de policía de plástico. Sombra, con su chaleco y placa, Camin proudly beside him. ¿Puede olfatear dulces?, preguntó un niño. Solo los de chocolate, bromeó Daniel. Otra niña levantó la mano. ¿Cómo atrapó tu perro al malo? Daniel hizo una pausa. No la atrapó exactamente. Solo sabía que algo no estaba bien. Y me hizo detener el tiempo suficiente para que lo descubriera. Los niños aplaudieron como si les hubiera contado una historia de superhéroes. Y tal vez, de alguna manera, lo había hecho. Más tarde ese día, Daniel se sentó en su camioneta fuera de un edificio familiar, la cárcel del condado. No había vuelto en meses. Pidió verla. Trajeron a Marisa a la sala de visitas con el mono naranja estándar, aún tranquila, aún compuesta. Sin grilletes esta vez. Solo un guardia armado cerca y una capa gruesa de cristal entre ellos. Ella levantó el teléfono. Daniel también. ¿Qué quieres?, preguntó ella. No lo sé, dijo él con honestidad. Tal vez pensé que me dirías por qué. Ella ladeó la cabeza. Ya lo hice. No, dijo Daniel. Me dijiste lo que él hizo, no por qué hiciste lo que hiciste. Marisa se inclinó más cerca del cristal. Quería hacerme invisible. Elegí algo más ruidoso. Daniel la miró, preguntándose cómo una persona podía decir algo así tan calmadamente. No solo terminaste con su vida, dijo. Intentaste borrarlo. Su boca se crispó. También me borré a mí misma. Ese era el punto. Él se puso de pie. Encontramos tus diarios, tus cartas, la planificación. No te quebraste. Elegiste. Lo hice. Ella sonrió, solo por un segundo. Es un buen perro. Daniel no respondió. Colgó el teléfono y salió. Afuera, el sol se estaba poniendo. Sombra estaba sentado junto a la camioneta, con la cola moviéndose lentamente. Se puso de pie cuando Daniel se acercó, apoyándose en la pierna de su manejador. Daniel se arrodilló y le rascó detrás de las orejas. Dijo que eres un buen perro. Sombra dio un pequeño resoplido. Se equivoca. Eres el mejor. Se quedaron juntos en el estacionamiento de grava, observando el cielo pasar de naranja a púrpura. Sin palabras. Sin necesidad. Meses después,
Se inauguró un monumento en el departamento de policía de Oakwood Hills. No para Robert Keller. No para Marisa. Para Sombra. Una estatua de bronce, a tamaño real, de pie alerta, fue colocada cerca del mástil fuera de la entrada principal. La placa decía, en honor a Sombra, por negarse a ignorar lo que otros podrían haber pasado por alto. Por proteger a su compañero, por asegurarse de que la verdad tuviera una voz sin pronunciar una palabra. Daniel se retiró al año siguiente. No del todo de las fuerzas del orden, se quedó como asesor, pero del patrullaje diario. Sombra también fue retirado con todos los honores. Se mudaron a una cabaña al borde de las montañas humeantes, donde las mañanas eran tranquilas, los senderos interminables, y ni el hombre ni el perro tenían que explicarse a nadie. Sombra todavía ladraba a algún excursionista ocasional, todavía perseguía ardillas con energía adolescente. Pero sus días de patrulla habían terminado, y Daniel estaba de acuerdo con eso, porque algunas historias no necesitan secuelas. Algunas solo necesitan ser recordadas. Gracias por seguir la historia del oficial Daniel Briggs y el K9 Sombra. Estamos orgullosos de traerte historias reales e inspiradas que celebran los increíbles instintos, lealtad y valentía de los perros de trabajo en todo el mundo. Ahora, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido un momento en que un perro sintió algo antes que tú? ¿O tal vez conoces a un animal que simplemente sabía cuando algo no estaba bien? Cuéntanos tu historia en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Y no olvides suscribirte para más historias poderosas de héroes animales.